En este segmento de lo que es el Departamento de Oncología, vamos a seguir platicando acerca de las terapias. En este caso sería la terapia celular en paciente oncológico. Esto va a estar a cargo de la doctora Helka Peredo. La doctora es originaria de Bolivia, actualmente reside en lo que es en Estados Unidos. Ella es una hematóloga, oncóloga, pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente se desempeña como médico del Departamento de Hematología, División de Evaluación Clínica, Farmacológica y Toxicológica, y también el Centro de Evaluación y Estudios Biológicos en la FDA. Paralelamente, mantiene una posición como hematoncóloga pediatra y profesora asistente de pediatría en el Hospital Universitario MedStar de Georgetown. Con ustedes, la doctora Peredo. Bueno, el tema que hoy voy a presentar ante ustedes es la terapia celular en cáncer pediátrico. Mi foco un poco va a ser en desafíos regulatorios. Como ya saben, soy Helka, soy graduada del Hospital Infantil de México y actualmente me desempeño como médico oncóloga y, bueno, trabajando en el FDA. No tengo ninguna relación financiera que revelar y no discutiré sobre el uso del producto que no sea aprobado o ninguna discusión respecto a la investigación de este tipo de productos. Como introducción, sabemos que el cáncer infantil, los cánceres más comunes, como ya sabemos, es similar tanto en los Estados Unidos como en México. Aproximadamente 16,000 niños van a ser diagnosticados con algún tipo de cáncer en los Estados Unidos, siendo el más común la leucemia aguda, seguido por los tumores del sistema nervioso central. Bueno, considerando que el cáncer de leucemia aguda es el más común, sabemos que con las terapias de estándar que se conocen actualmente, hasta un 80% de estos pacientes van a entrar en remisión y se va a lograr una cura. Lamentablemente tenemos un 20% de estos niños que no van a responder a la terapia. Es así que el 2014 ya se tenía una idea de lo que iría a ser la nueva innovación en las terapias oncológicas con lo que se llama la terapia celular. El 2017, como ustedes sabrán, ya nuestra agencia aprobó lo que se llamó la primera droga, que se vino a llamar o se conoció como la primera droga viviente para el tratamiento de niños con leucemia. Es lo que se conoce la Kymriah. 2 meses después, otra droga se aprobó, una segunda terapia celular para el linfoma que fue indicada en el tratamiento de adultos. Actualmente tenemos otra tercera droga que se ha aprobado para adultos también en linfoma, que es el Tecartus, que la aprobamos en julio de este año. Lamentablemente los avances que se han tenido en la leucemia no ha sido reflejada en tumores sólidos en pediatría. Se han encontrado diversos, como se dice, obstáculos para poder avanzar en esa misma proporción. Pero bueno, se está haciendo avances. Bueno, hablando de la primera droga, Viva, o la terapia celular aprobada, ya mencioné que fue aprobada en el 2017. Esta es la única que está indicada en pacientes pediátricos, pero también se incluye a los pacientes que llamamos jóvenes adultos, young adult range. Se da a pacientes con leucemia linfoblástica aguda que hayan recaído después de la segunda terapia estándar o que sean refractarios. Después tenemos la segunda droga, Yescarta, que fue aprobada 2 meses después, pero esta es aprobada solamente para adultos. Bueno,
Entonces, con estas terapias, con el desarrollo de estas terapias individualizadas, estamos entrando en una diferente fase de producción. Estamos en un paradigma en cómo preparar estos medicamentos. Los medicamentos convencionales o biológicos convencionales era un producto que podía ser indicado en muchos pacientes, o sea, lo clásico, ¿no? Vamos en la forma de pirámide. Ahora, con los nuevos avances y con la terapia celular, estamos en esta etapa en la que un solo producto, una sola droga viva se tiene que producir para un solo paciente, lo que nos trae diversos retos y algunas veces son difíciles de manejar. Pero bueno, con el avance que se ha tenido en los últimos 5 años, estos obstáculos se han ido venciendo paulatinamente. Hablemos un poco respecto a qué son estas células quimera o comúnmente llamadas CAR T-cell, que está tanto en las noticias. No estoy segura si está disponible en México, pero imagino que si no lo está, muy pronto estará, porque son 2 compañías que las producen y están en México. Eso es una seguridad. Bueno, las células quimera, las células quimeras, ¿cómo se las crea, cómo se las produce? Bueno, tenemos la parte inicial, que sabemos que las células quimeras son las propias células del paciente que van a ir a ser reprogramadas para que ellas mismas se encarguen de controlar y de curar al paciente del cáncer. Entonces tenemos la extracción, que es la primera parte en la que por un proceso que se conoce como de leucoferesis se extraen las células mononucleares del paciente y se las pasa por un proceso de selección en que solamente las células T van a ser seleccionadas. Estas son transportadas a los centros de producción en donde van a ser reprogramadas, que esta es la parte fundamental, la parte vital en el desarrollo de esta terapia. Entonces, las células T normales del paciente van a ser reprogramadas por medio de un vector viral en el que se va a se introduce un gen, el cual va a ir a indicar a la célula T de producir los anticuerpos que van a ser enfocados para ir a buscar todas las células cancerígenas que expresan este antígeno que se conoce como el CD19. Entonces, la célula CAR T-cell va a a producir muchas de estos antígenos para antibodies para ir a identificar las células de cáncer. La siguiente fase es la de multiplicar. Tenemos unas cuantas células que han sido reprogramadas, entonces se pasa al cultivo en la cual estas células van a comenzar a multiplicarse. Se trata de tener un número que es aproximadamente cercano o un poco arriba del goal que se tiene, porque ya tenemos los números en los cuales el número de células que tiene que ser infundidas al paciente. Normalmente hablamos en promedio de 2 millones de células por kilogramo de paciente, que es lo que se tiene que infundir al paciente. Entonces, eso se hace en la parte de cultivo, multiplicación. La siguiente fase es cuando ya tenemos todas estas células multiplicadas, se las prepara, se las empaca y se va a hacer posible que esto vaya al paciente. Pero mientras tanto, el paciente ha estado recibiendo lo que se llama quimioterapia de linfodepresión. O sea, es una quimioterapia que incluye normalmente 2 agentes, la fludarabina y la ciclofosfamida. Se les da en promedio 3 días, dependiendo del régimen. Algunos pueden comenzarlo el día -6 o algunos comienzan el día -5, pero idealmente se tiene que tener el paciente listo para la infusión, que es el día que llamamos día 0. Entonces, en el día 0, el paciente va a ir a recibir las células, sus propias células que están programadas para que vayan y reconozcan las células del cáncer y puedan atacar a las células de cáncer
controlar el cáncer. Entonces, eso es lo que pasa en la producción de estas células quiméricas o CAR T cells que nosotros conocemos. Bueno, ¿qué es este receptor antigénico quimérico? Bueno, es algo que está dentro de las células, todas las células T las tienen, porque tienen esa capacidad de ir a pelear cualquier tipo de infecciones virales, y en este caso la estamos usando para ir a pelear el cáncer, ¿no? Tiene diferentes partes, tiene una parte extracelular, que es la parte externa, tiene la parte de la transmembrana, y tenemos la parte que es la de dominio intracelular, endodomain, que se llama, ¿no? La parte de el dominio intracelular es la parte en la que ha ido modificándose durante estos años para tratar de encontrar un receptor quimérico antigénico que sea más efectivo, que sea vaya y trabaje en una mejor forma y dure más. Entonces, hay diversas etapas. Todas las partes de esta receptor antigénico son importantes. Entonces, aquí podemos ver todo lo que ha estado en la evolución y en el desarrollo de este receptor que es tan importante. Y estamos actualmente en la tercera generación de receptor quimérico que si lo comparamos es un Lamborghini. Este es un slide muy, muy bonito que uno de mis colegas de la oficina me lo facilitó. Pero bueno, aquí tenemos actualmente estas CAR T cells de la tercera generación, las que se están usando al punto de que se está comercializando. Algunas veces se puede tener acceso más abiertamente de lo que se tenía hace algunos años. Bueno, como todo tratamiento, como toda quimioterapia, tiene consecuencias. Así vemos que hay toxicidades que son únicas para estas células quiméricas, y a través de los años se ha podido reconocer estas toxicidades. Tenemos el síndrome de liberación de citoquinas y tenemos el síndrome de neurotoxicidad asociado a células de efectos inmunes. Estos son muy característicos y se ha ido a reconocer en este tipo de tratamientos. Inicialmente era muy difícil el saber qué era lo que estaba pasando con los pacientes cuando recibían las células quiméricas, pero actualmente ya se tiene una mejor definición y ya tenemos una mejor forma de manejarlos. Sabemos que la patogénesis del síndrome de liberación de citoquinas, hay una activación de células inmunitarias, se desarrolla inflamación y liberación de citoquinas. La más conocida es la interleuquina 6. La severidad puede ser leve y puede llegar a ser mortal. Hay reportes de casos de pacientes que murieron con CRS. Hay los síntomas característicos que siempre va a tener el paciente, es la fiebre, la hipotensión, la hipoxia, y en base a la presencia o ausencia de estos síntomas se va a hacer un grado de la severidad de esta CRS. El tratamiento. Oh, bueno, entonces lamentablemente no hay mucho que pueda hacer en 2 minutos, pero está bien. Bueno, toxicidades que están ahí bien determinadas. Las toxicidades del síndrome de liberación se sobreponen lamentablemente. Los primeros 7 días se van a ir a presentar casi juntos. Otros efectos secundarios, ya lo sabemos, que es resultado del tratamiento: infecciones graves, citopenia, la disminución de las gamma-globulinemias, y los riesgos más importantes que todavía no sabemos, las segundas neoplasias malignas y las reacciones adversas graves, que también todavía son algo que estamos estudiando. Bueno,
las consideraciones regulatorias las tomamos desde el punto de vista preclínico y la fabricación de los productos. Sabemos que es complejo, las células tienen que hacer un crecimiento en vivo. Hay estudios que no podemos hacerlos en animales, que es algo que normalmente se hace en este tipo de situaciones de desarrollo de drogas. Para el síndrome de liberación de citoquinas y el tratamiento de las toxicidades, ya tenemos un algoritmo de tratamiento muy bien establecido y eso ha ayudado a que se avance más en el desarrollo de estas terapias. La neurotoxicidad también ya sea tiene definiciones, hay evaluaciones y se tiene los algoritmos específicos para estos tratamientos cuando sean necesarios. Las tres puntuales que quiero mencionar es lo que se requiere en toda institución que vaya a considerar el tratamiento con CAR T-cells. Tenemos el REMS, que es un sistema de evaluación de riesgos y estrategias de mitigación en las cuales se requiere que los hospitales y el personal estén entrenados en el manejo de CRS y de neurotoxicidad y la disponibilidad del tocilizumab. Las preocupaciones de seguridad a largo plazo que en relación a la persistencia celular, a las posibles neoplasias malignas, son algo que todavía no estamos seguros de lo que sucede y es un requerimiento de la agencia que estos pacientes sean seguidos por 15 años para saber qué es lo que va a pasar.